Hola. Bueno, ya han terminado el diálogo 1 y el diálogo 1 tuvo el único propósito de comprender que no podemos seguir haciendo continuidad pedagógica en cualquiera de los niveles, inicial, primario, secundario, universitario, de posgrado, sin atender y sin pararnos a trabajar, aunque sea sintéticamente, sobre lo que nos está pasando a nivel personal y social, cómo ha sido este tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio, que sin lugar a dudas nos ha hecho pensar a todos y todas en distintas cuestiones, desde el ámbito más íntimo hasta los ámbitos más públicos. Nos han hecho atravesar experiencias y sensaciones, específicamente hablando ya en el ámbito educativo, como docentes, como estudiantes, como papás, como mamás, como gestores, que nos han hecho preguntarnos y repreguntarnos muchas cosas. Creo que una de las grandes cosas que que salen como pregunta es ¿por qué tanta desigualdad? Y básicamente la desigualdad tiene que ver no con un momento emergente y excepcional. Emergente porque ya venía esto del mundo digital, venía siendo un emergente el cual algunos miraban y otros no. Excepcional porque la verdad es que nadie lo esperaba, porque está fuera de todo lo que considerábamos o consideramos normalidad. De pronto la anormalidad pasó a ser la normalidad. Y la desigualdad porque se plasmó aún más la que ya venía y se profundizó con las nuevas desigualdades educativas, sociales e individuales. En este sentido, este diálogo intenta abrir un espacio para reflexionar, para preguntarnos, para discutir, para volver sobre nosotros mismos y volver a preguntarnos qué es esto del derecho a la educación. Y entonces, ¿cuál es la relación entre este derecho a la educación como bien público y social, una educación que debe ser garantizada por el Estado y un Estado presente, una educación que otorga sin lugar a dudas derechos a todos y a todas, y por lo tanto obligaciones también, pero sobre todo derecho para poder transitar la vida como un ser humano y un ciudadano pleno? ¿Qué pasa con estos nuevos escenarios frente a los derechos? Y entonces aparecen nuevos escenarios, nuevos derechos y nuevas tensiones. No es esto solamente es el inicio, la bienvenida al diálogo, así que no es para abrir cada una de estas cosas, pero sí comentarles que los derechos digitales han sido ya reconocidos internacionalmente como derechos humanos, de acuerdo al autor, entre la tercera y cuarta generación, en los derechos de la solidaridad, y lo que indica básicamente es que todo sujeto tiene el derecho y es portador de derecho para el acceso, producción y distribución de la información en las redes, en estas nuevas autopistas de la información. Y entonces acá se abren nuevas tensiones porque implica ver cómo se garantiza esto, quién lo garantiza esto y también qué otras cosas pasan adentro de la red que tienen que ver con el peligro de ciertos nuevos peligros que acontecen en las redes, como es el grooming o la violencia infantil, etcétera, etcétera. Entonces no podemos dejar de descartar al Estado como garante de este proceso y dentro de esto saber que un Estado que se hace presente para garantizar el derecho a la educación y a la inclusión digital dentro de esta educación es un Estado que genera y desarrolla estrategias para otorgar accesibilidad, formación, investigación y producción y la integración de estos escenarios digitales con otros ámbitos como es el familiar, el escolar y otros. Evidentemente nos hemos visto atravesados en este último tiempo por varios de estos factores, por la falta en muchos casos de accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad hablamos de dos elementos, de la infraestructura tecnológica que tiene que ver con la conectividad a la red y los dispositivos y el tema de la formación, por otro lado, también hace más accesible o menos accesible.
Nos hemos visto, decía recién, atravesados por esta situación. Muchos estudiantes, muchos docentes, muchas familias se ven inhabilitadas con respecto a la conectividad y en muchos casos todavía queda gente y personas que no son portadores de dispositivos que otorguen una buena portabilidad. Con respecto a la formación también nos hemos visto atravesados, nos debemos haber encontrado con el caso de nosotros mismos o de otros colegas y compañeros y compañeras que no tienen o no han podido formar ciertas competencias, ciertas habilidades para poderse desempeñar tranquilamente y normalmente dentro de estos escenarios digitales. Entonces, bueno, medio como que esto nos ha generado un estallido neuronal, emocional y social. Entonces estas cosas son las que tiene que garantizar un estado presente. Entonces veremos allí qué pasa con un estado presente y un estado que no está presente o que está presente de otra manera, no para garantizar derechos. Y actuar en clave de conexión de derechos fuertemente, como decíamos recién, tendrá que ver con los procesos de alfabetización digital y con los procesos de ciudadanía digital. ¿Cómo se hace para ir otorgando a la población, a las comunidades, a las personas estas capacidades de poder navegar tranquilamente en los escenarios digitales sintiéndose que son parte de ellos? Esto va a generar tensiones y no es que va a generar en futuro, sino que ha generado tensiones en distintos ámbitos y en distintas construcciones de subjetividad, en donde aparecen algunos rasgos nuevos o se potencian o se profundizan en desmedro de otros, y donde la tensión de estas dos cuestiones hace que vayamos a ir comprendiendo una nueva manera de actuar en el mundo y por lo tanto en la educación o no. Finalmente, lo que proponemos un grupo de investigadores es poder repensarnos, es poder pararnos y reflexionar sobre todo esto que nos está pasando, de comprender a la inclusión digital como un derecho humano, y entonces repensarnos desde nuestras prácticas pedagógicas, desde nuestras instituciones educativas y desde nuestras políticas, no solo institucionales, sino gubernamentales, ya sean municipal, provincial, nacional, regional o mundial. Y en este sentido, creo que si bien es optativo muchas veces el abordaje de estas problemáticas, es importante que podamos dar algún tipo de posicionamiento al respecto. Bienvenidos y seguimos adelante.